Así que, bueno, como te decía, te voy a pasar esta hojita. Gracias. Y aquí hay tijeras, Marilén, para que nos entretengamos un ratito. Me encantó esta flor, oye. Está hermosa. Encontré, pero Hermosa. ya Ya tienes haciendo, recortes listos. Es que he estado recortando, Te podría aprovechando de avanzar y recortar algunas cosas. Así es que, oye, Marilena, bueno, tú estás a cargo de la librería Crisis. Sí, soy la dueña. La dueña. La doña. La doña, eso, Muy la bien. doña de Crisis. Y que se cambió de ubicación, ¿cierto? De su ubicación histórica, ahí frente al Congreso. Se Sí, cambió de lugar hace un año y medio, un año. hace un año y medio, sí. Ha sido loco este tiempo, la verdad. Yo siempre estaba acostumbrada a ser la hija del dueño de la librería Crisis, ese era mi lugar. Muy buen lugar, ese era así, porque uno tiene todos los beneficios de tener una librería sin ser la dueña de la librería y encargarse de los problemas de la librería. Y siempre fui la hija de la librería, la hija del librero. Ese fue mi lugar por mucho tiempo y lo disfruté mucho, aprendí mucho. Mi papá fue un gran formador. Y bueno, mi padre falleció en el año 2021 y ahí vino la gran pregunta: ¿qué hacía con la librería que mi padre me había dejado ahí? Y bueno, dije, va, sigamos hasta con la ese librería. minuto tú trabajabas, tú eres psicóloga de formación. Sí, pero siempre estuve vinculada. Mi padre, desde cuando tenía su librería en Santiago en los 80, una librería muy importante, la resistencia contra la dictadura, la Rucaray, él me llevaba para allá y siempre me involucró en su librería, siempre me eligió para que yo siguiera en la librería. Era como, haz tu vida lo que quieras, pero esta librería es parte de tu vida también. ¿Pero tú eres hija única? Tengo una hermana, Una sí. hermana, ya. Yo soy la primogénita y operó la lógica de la hija mayor a la que mi padre le dio el mandato, el legado, digamos. Y ahí tú te cambiaste con la librería, que me imagino que fue tremendo Claro, ese cambio. o sea, cuando mi padre fallece, la dueña nos pide el local, en un contexto, creo que no alcancé a decidir como uno se imaginaría que es decidir quedarse con una librería, un momento de reflexión profunda, no. No, porque en realidad nos pidieron el local y cuando uno le pide el local tiene que desocuparlo, pensar a dónde irse y eso significó hacerse cargo inmediatamente de la librería, porque no había tiempo para nada más, sino era, me tengo que hacer cargo de esto, tengo que buscar dónde irme, en un contexto en que además se inundó, producto de las lluvias ese año, en el año hubo una gran lluvia y ahí se inundó todo ese sector. El Almendral es un lugar que es puro relleno, no hay nada ahí, entonces con el socavón de la Avenida Argentina las aguas suben y subieron y nos inundaron. Así que bueno, en ese contexto de emergencia y de urgencia me hice cargo de la librería y me sigo haciendo cargo de la Crisis hasta el día de hoy. Que ahora está ubicada En Blanco, 165, el segundo piso. Estamos al lado de la librería en el Blanco, de hecho, una librería chiquitita pero muy luchadora y que le pone bueno. Y ellos nos invitaron a que nos fuéramos al lado de ellos, y fue como, ok, vámonos para allá, ya veremos cuánto dura esto, cómo es, pero en realidad el sueño ya era continuar con esta librería. Es un lugar hermoso, en realidad, un lugar que nos hace muy feliz tener una librería. Y decidimos que a donde sea que haya que ir, vamos a irnos con la librería siempre. y es una librería muy querida en el imaginario, ¿no? O sea, tú hablas también de esto, la hija del librero mapuche, que es el nombre de un trabajo. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, hace un ese trabajo año creativo. sí, me gané un laboratorio latinoamericano de escrituras de mujeres, de escritura de guión, sobre las vidas de cada una. Eran 100 mujeres de toda Latinoamérica que fuimos seleccionadas. Y ahí desarrollé esta historia, que es la historia de la hija del librero, porque en realidad creo que en eso me fui convirtiendo, ese lugar. Y el librero mapuche, que por supuesto mi papá me educó en la mapuchidad, en una mapuchidad no religiosa, porque mi papá era profundamente marxista, entonces una mapuchidad atea,
porque a veces pasa que las personas entienden como el ser mapuche lo asocian con una mirada muy religiosa de lo que es ser mapuche, que sería el equivalente en el mundo winca que nosotros llamamos en el mundo chileno, a ir a la iglesia, a estar bautizado, y se aplica eso en los pueblos indígenas, lo que igual es súper loco, porque los pueblos son muy diversos, como todo pueblo, y están quienes son muy religiosos, y están quienes no somos religiosos, y nos vivimos esa mapuchidad en este caso desde otro lugar. Y mi papá me educó en esa mapuchidad no religiosa, sino Y de es, pertenencia, de historia, de política, de memoria, sobre todo eso, de memoria y de historia. y esto fue, hiciste el guión, pero no se ha hecho Sí, tengo un contrato por 5 años para desarrollar estos procesos. Igual son lentos y largos, el mundo audiovisual es muy largo, entonces estoy todavía en ese tratamiento narrativo y la recomendación es que primero lo hiciera en un libro. Entonces estoy trabajando en ese formato que es previo al guión, para después hacerlo como guión. ¿Que es narrativa? O sea, Sí, es una novela en el narrativa, fondo. es Es una novela narrativa, sobre sí. tu historia. Sí, 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 sí. Así Y que eso estoy después lo en va a llevar eso. a guión y eso después a Sí, película. Porque eso yo vi el es. afiche. Sí, Y sí. yo dije, wow, hicieron la película, ¿cómo no enteré? Sí. Sí, no, estamos todavía en Ya. ese proceso previo de la escritura. Estamos ahí todavía. Y también veía que has trabajado harto lo audiovisual, ¿cierto? Con algunos de tus relatos, porque tú Sí. te convertiste en librera, pero también eres escritora, ¿sí? Y cuéntanos un poco por qué. Yo me preguntaba, ¿por qué haces audiovisual? Bueno, no sé, ¿qué te pasó ahí con eso? ¿Cómo Eso, llegaste ahí? sí, eso en realidad es muy político. De alguna manera, yo empecé a trabajar en libros y en temas de memoria mapuche, de historia oral, relato oral, y en ese camino surgió esta como sensación de que los espacios que había que disputar estaban en la pantalla, como que ahí había que disputar lugares, en la representación visual de nosotros como mapuche y pensando en las infancias también. Como muy deprimente, y yo me acuerdo yo de niña de que jamás hubo algo que nos reflejara en nuestra historia, los héroes nunca fueron nuestros héroes, las heroínas tampoco, esta falta de representación que uno encuentra en el mundo audiovisual de los pueblos indígenas, y que cuando existe son producciones hechas por no indígenas. Es la mirada winca sobre cómo debemos ser nosotros. Sí, lo que nos pasa a las mujeres. Exactamente, Claro, es lo mismo. contados por otro. Exacto. Y eso es loquísimo cuando uno se cría siempre con una representación que otro decide de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar. Entonces, haciendo esa reflexión y sobre todo en ese proceso de estar criando hijos, ¿no? Fue como, no, pues esta historia las tenemos que contar nosotros y tenemos que disputar los espacios y tenemos que hacerla nosotros. Tiene que ser nuestra esta historia. Y eso me llevó al bichito de lo audiovisual, y por eso empezamos a hacer cosas muy artesanales, son muy orgánicas, donde se involucra mucho a la familia, la voz de una serie la hace a mi hijo, entonces todo muy así Son orgánico. autogestionados. Sí, Ya. con apoyo de fondos de cultura, pero está hecho muy a pulso. Y así hicimos Quiñerrupá, que es una miniserie, que después la hicimos completamente hablada al Mapuzungún. Que está en YouTube. Está en YouTube, ¿Cierto? está Lo puedes súper ver ahí disponible, para que- sí, y esta parte ha ganado premios, está ahora en un festival en Barcelona que se llama Mirada Nativa, ha tenido un reconocimiento en el Smithsonian también en Estados Unidos. Yo fui 2 veces a Washington, al Smithsonian, para presentarlo, porque al final pero a mí me parece tan cotidiano, pero parece que no lo era, de que era contar relatos desde adentro, con una perspectiva como desde adentro, cotidianos, sin hacerlo demasiado religioso justamente, sino la vida cotidiana, con historias cotidianas, con humor, porque también nos dábamos cuenta, la reflexión de que cuando se habla de pueblo indígena se tiende a ser muy como algo sagrado y es algo muy serio. Como que no lo podemos pasar bien, no nos podemos reír, no nos podemos burlar de nosotros mismos también. Entonces, no podemos gozar, como que es un estado permanente de, como es algo tan serio, ser de un pueblo indígena, algo que hay que vivirlo con mucha seriedad, y yo estoy completamente contra eso, porque yo lo que uno quiero es pasarlo bien. Entonces, tenía que hacer cosas para pasarlo bien, y por eso estos proyectos. El otro fue Mapuciencia. Mapuciencia, eso te iba a Lo preguntar. hicimos con el Ministerio de Ciencia, de divulgación sobre las plantas endémicas. Hicimos un cortometraje también
como inspirado en memorias de la violencia colonial con el pueblo yagán y con la inserción del bisón, como un corto de terror. Y ahora estoy también trabajando en otro corto que es basado en un archivo de una carta de una niña que se va a Santiago como empleada de casa particular y que le escribe una carta a su hermanita que está quedando en el campo cuidando a la familia. Y esa es la historia de muchas mujeres mapuches que se fueron a la ciudad, migraron para ser empleadas de casa particular y fueron mujeres grandiosas porque fueron mujeres que aportaron mucho al movimiento, que se juntaban, que pensaron mucho, como el lugar de la mujer mapuche fueron las primeras en que estaban pensando eso. Entonces, a partir de que es parte de un archivo que encontramos, estoy haciendo, también estoy en el tratamiento narrativo para hacerlo como un cortometraje, pensando en infancias también. ¿Y este Mapuciencia es el que está en Vimeo? ¿O Está, no? sí, está ahí, sí. Ya, para invitar también a que Y las en personas YouTube, que no también está en estén... YouTube. También Sí. lo pueden encontrar todo en YouTube. Es En el material canal de grabado. Quiñe Rupa está. Sí, esa es la idea. Y aparte, Marilén, tú estás haciendo estos audiovisuales y también la publicación del libro. Sí, ¿cierto? hicimos el libro de Quiñe Rupa con Pehuen, ahora estamos haciendo el libro de Mapuciencia, va a salir este año, a finales de año. Un libro de historia mapuche para infancia que también sale este año, que estoy muy emocionada porque de verdad quedó precioso, así precioso, un libro como que igual me da nervio porque creo que no habíamos visto como un material así, porque es la historia mapuche, pero no ancestral, es la historia mapuche de cuando llega el Estado de Chile a ocupar las tierras al sur del Biobío, es la instalación del Estado de Chile y qué pasa, pero contado para infancias. Y claro, tengo esa como inquietud de que Chile le gusta una sola historia, a veces no le gusta que la gente cuente otras historias, sí. Y cuando se hace nos acusan de resentidos. Y no solo Chile, ¿cierto? O sea, como que, ay, pero no saben perdonar, que son tan resentidos, que son del pasado. Claro. Un trabajo que yo lo hice con mucho amor, pero también poniendo cuando hablamos de la historia de un país, son muchas las historias que están en esa historia única y por lo tanto este es un pequeño granito de arena para aportar en esta mirada más plural respecto a lo que es la historia de Chile. Y otros pueblos lo han hecho en otros países, ¿no? Es algo que se hace, que los pueblos pueden contar su propia historia, también es un derecho, ¿no? Sí, y también es una lucha, también no ha sido fácil, ¿no? Y nada es inventado también, porque hizo un largo trabajo de investigación, un libro de 5 años que llevo haciendo para que tenga la rigurosidad también del trabajo en fuente, y eso también va a estar este año. Sí. Oye, Marilén, y me imagino, bueno, tu padre Mario, ¿cierto? A quien igual tuve el gusto más de alguna vez de visitar en su librería. Como tú dices, hace un referente dentro del mundo del libro en Chile, porque tuvo más de una librería. Él empieza en los años 60 como librero, ¿cierto? Tuvo la librería Nueva Era también, la que tú nombraste recién en Santiago. Y me imagino que para ti de niña tú creciste en el mundo del libro, que a mí me gusta mucho saber también cómo la gente se forma como lectora. Y en tu caso es como de perogrullo, pero ¿hay algún hito, hay algún minuto, hay algún libro que dentro de tu imaginario esté como ese momento sagrado a lo mejor, o esa epifanía en que te encontraste con un texto y te caló, o empezaste a escribir? ¿Qué pasó ahí contigo de pequeña? Sí, claro, efectivamente me crié entre libros. O sea, yo tengo esta idea de que gracias a los libros y a la librería Rucaray, yo no conocí la Nueva Era, conocí solo la Rucaray, yo un poco me salvé del horroroso Chile de la dictadura. Nosotros éramos una familia perseguida, una familia que mi mamá estuvo presa, clandestina, o sea, vivimos todo el horror de la dictadura en todas sus formas, y la librería fue el paraíso. Y fue allanada también la librería. Sí, de hecho por eso tuvimos que salir al exilio después de eso. Pero ese lugar, mientras tanto, fue el lugar protegido, era el único lugar protegido donde yo podía aislarme, divagar, y mi papá me decía, te pago 100 pesos, tenés que pasar el plumero, pero puedes leer lo que tú quieras. Entonces yo tenía libertad curatorial de leer cualquier libro sin censura, estamos hablando de muy pequeña, de 6 años, o sea, muy chica.
Y ese fue mi mundo, y fue mi lugar protegido, y fue mi lugar seguro. Y de hecho, cuando llegamos al exilio, mi lugar seguro era la biblioteca, porque no cachaba nada, no era muy niña, veníamos con muchos traumas, muchos dolores, muchos miedos. Y la biblioteca era mi lugar seguro, porque era mi lugar que yo reconocía. Yo venía de una librería y llegaba ya a la biblioteca. Además, el tema del idioma de por medio, ¿verdad? Además, Sí. claro, y allá yo vivía en la biblioteca y me pedía de a 20 libros y los hojeaba, porque siempre fueron el lugar seguro, fueron los libros. ¿Tú cuántos años estuviste en el exilio? ¿Sabes qué? Tuvimos como, no tanto, fue cortito nuestra estadía. Yo tengo la sensación que llegamos de niña en 9 años, 8 años y estaba de vuelta a los 15. Llegó a la adolescencia, volví acá. Fue como un poquito, fue esa segunda infancia, claro, esa sí. segunda infancia. Pero sí, años significativos en la Sí, formación. sí, justo esa edad en que uno ya está grande, que ya como que evalúa, observa. Y evidentemente mi papá fue el formador lector, él se lo tomaba muy en serio. Y si bien, claro, me pasó libros infantiles, pero también me pasó prontamente libros no infantiles. Entonces, él como que tenía, quizá uno ahora pensaría, claro, es alguien que él me llevó a su mundo, quizás más que el irse por mi mundo de niña, él me llevó a mi mundo. Entonces, él me hizo leer El padre de Olegario Lazo, muy pequeña, un cuento impresionante de la narrativa social y como de esta idea de este como dolor en la historia de Chile, del hijo que viene de un lugar muy humilde, muy pobre y que reniega su historia o su pasado. Eso refleja al padre. Y ese fue uno de los primeros cuentos que me hizo leer. Entonces, él me daba lecturas, me hacía leer, me intencionaba todo el rato la lectura. Entonces, yo estoy llena de eso, pues, como de... Yo me acuerdo del padre, porque me lo hizo leer quizás muy chica y era impactante. Pero sé que fueron muchos. Pero igual, no sé, me contaba historias de la Caperucita Roja, pero eran versiones distintas, él me las cambiaba, me hacía que las escribiéramos. Entonces, en realidad siempre estuve como rodeada de los libros. Sí. Oye, Marilén, unas ganas de leer este relato tuyo de la hija del librero mapuche, así que espero que tener la información cuando salga, poder leerlo, y me imagino que muchas personas que transitamos también por nuestra región y de otros lugares, como te decía, ven con un cariño muy profundo lo que era la crisis, lo que es y lo que ha sido y esperamos que siga siendo, ¿no?, a través tuyo, este espacio abierto, democrático hacia la comunidad, ¿no? Y donde también las editoriales pequeñas tienen cabida. Y recorte, pues. No recortaba nada. No sé si elegí la mejor revista. No sé, pero puedes cambiar, puedes cambiar. Creo que En elegí la más seria. Sí, eso, pero siempre hay algo que se puede rescatar, aunque sea para reírse un poco. Marilén, y dentro de las mujeres que has leído en tu vida, ¿alguna escritora que te haya marcado, que particularmente te haya marcado, te haya gustado? Como leo tanto, tengo muchas. Ahora último me ha dado como por leer biografía, estoy como pegada con las biografías, o la autobiografía, o el género de la autoficción. Y cada vez me fascina más, como leer diarios, biografía, creo que es un mundo maravilloso para entrar en el mundo también de escritoras. Entonces, no sé, lo último que leí fue el de la Horan, de la Elizabeth Horan sobre Gabriela Mistral, está increíble. También leí los diarios de la Silvia Plath, que fue como sentir como estos diarios son quizás más potentes que lo que publicaba como obra. Y así todo el rato me pasa, como que me voy maravillando. Y cuando más chica, por ejemplo, acá traje a ella, me encantaba así cuando chica, a la Patricia Highsmith. Ella es seca, bueno, ella es policial, hay que pensar que el policial es un género que era muy masculino, un género muy de hombres, aparte la Agatha Christie, por supuesto, pero era un género, y el policial también es un género que mi papá me educó en el género policial, siempre me dijo, ojo, nunca lo trates como un género menor, esto no es un género menor, el género policial es un género potente para como hablar de política, hablar de las grandes temáticas que atraviesan, es un género maravilloso para poner temas sobre la mesa. Y él me enseñó a valorar el género policial y ella
es impresionante, es siniestra, oscura, descarnada. Y estos, me gustan mucho los microcuentos, y estos son unos microcuentos descarnados, maravillosos. Y ella sí, ya la empecé a leer adolescente y me flashó, como dicen los argentinos, Sí. me flashó. Es muy, muy, muy buena, sí, me encantó. ¿Esta qué editorial es? Estos son de Anagrama. Son de Sí, Anagrama. Anagrama publica Highsmith, creo que casi todo está... es genial ella, es genial. ¿Y qué más trajiste para compartir ahí, para esta también la recomendar? leía cuando era chica, a la Gioconda Belli, que su poesía, esta es poesía de ella. Y ahora está acá en Chile la Gioconda Belli. Ahora está en Chile, no sabía. Sí. Se supone que desde hace unos 3, 4 años, no sé. Yo supe ¿En que serio? se había venido. Yo sabía que la habían ofrecido, Bueno, ya. pero no sé si está. Ya, esta poesía de la época de la Revolución, justamente, y como, como una poesía bien así como amorosa, revolucionaria, así como de todo en ese momento de la resistencia y la revolución, y es increíble, hermoso. Entonces, cuando era como adolescente, era como que uno quería ser revolucionaria. Estos libros eran una belleza de libro, esta poesía de la Gioconda. ¿Cómo se llama? De la costilla de Eva. De la costilla de Eva, sí. Y también traje, esta me encanta también. Marilena, entre medio te quiero preguntar, tú hablas de tu padre y la librería, pero alguna mujer que cuando chica te haya dado de leer, te haya marcado también en cuanto a eso, a través de la lectura. Sí, de la oralidad, porque tú tienes un cuento, ¿cierto?, que habla de tu abuela. Sí. No sé si ahí hay algo que... O sea, es que sí, el lado de la familia materna eran de mi abuela, de contar historias, de mucho como de la oralidad, pero era de la oralidad, de contar historias, esto de ser narradoras. Claro. Sí. Entonces, eso lo tengo muy así adentro de una cantidad de historia impresionante. Pero yo creo que el tema de la lectura del soporte libro fue mi padre, no puedo... Claro. Siempre llegó a él fue así, una máquina de Pero formación. tu abuela fue quien te contaba historias de pequeña, ¿la recuerdas? Mucho. Y también siempre historias sin filtro, como que igual creo que vengo de una familia como que no hubo mucho filtro con la infancia. Entonces, pero eso igual es genial porque también te da un universo de posibilidades de comprender también lo que somos los humanos, con lo bueno y lo humano, las precariedades y con lo de este mundo y lo del más allá. Porque mi abuela transitaba en los mismos planos entre lo que era lo real y concreto y otro mundo paralelo que nadie más veía. Suele pasar, ¿no? Y ese mundo tenía la misma validez que el otro, entonces era un tránsito muy fluido. Y cuando era bien chica a mí me costaba saber si a veces decía, y ese fulano estaba ahí sentado a los pies de mi cama. Yo en mi mente de 3 años, yo me acuerdo de eso, yo me imaginaba a un fantasma y después le preguntaba, yo me acercaba a hablar con ella porque no le entendía. ¿Y esa abuela era mapuche? Ella no era mapuche. Ella no era mapuche. ¿Ella la que tú relatas en tu historia es ella? Sí. Ya. Y ella, y después me da cuenta que no, eran fantasmas que la visitaban. Claro. No eran personas de este mundo. Y así. La más García Márquez, no sé, ¿cierto? Sí. Y llena de anécdotas así, Entonces eso me lo entregaron ellas, esa narración. Pero el soporte es de mi viejo. Mi viejo pone ahí la bibliografía básica. Claro. ¿Y esa mujer del campo, tu abuela, de dónde venía tu familia? Venían, es que está medio cortado en algunas partes, porque hay algunas que son de Constitución, del sur, otros del interior, de Rinconada de Silva, del interior, del campo acá en la quinta región hacia adentro, pero son esas como tanta historia del mundo chileno, que es una historia de transhumantes, de gente que se mueve, que no se sabe bien de dónde viene, que no saben bien si son guachos o no guachos, esa como que es parte, o sea, de las familias que no son la élite, como que esa es la historia de Chile. Sí, pero más o menos uno dice, vienen de más o menos, no sé, de la octava. Y a veces uno sabe que todo lo que dijeron también es mentira, porque están tratando de esconder algún tabú o algún secreto familiar que no se quiere saber. ¿Y el Mapudungún o Mapuzungún, cómo lo aprendiste? Ese es como un proceso muy de grande, porque bueno, mi padre es de esa generación que no les enseñaron a hablar mapuzungún. Mi abuelo, que es viejo, mi papá me tuvo muy viejo y él es el último de la camada, por decirlo así. Entonces yo tengo mi abuelo, nació en 1889, o sea, tengo un abuelo muy antiguo, que por supuesto
no alcancé a conocer. Entonces, él, por supuesto, era un hablante de Mapuzungún, pero él no se lo enseñó a sus hijos, porque esa generación es la generación que quiso cuidar del racismo, de la violencia, y por lo tanto prefirieron enseñar y querían que aprendieran bien el castellano, Sí, y que claro. se insertaran en el castellano, aprendieran a leer, a escribir, fueran profesores, fueran los mejores insertos en la sociedad chilena. Y yo creo que estamos aquí, esta generación, gracias a ellos. Porque ellos dieron ese elemento para que no nos exterminaran, básicamente. Entonces esta generación que venimos nosotros después, somos la generación que surgimos en otro contexto y nos queremos volver a acercar a eso. Nosotros le llamamos el cultrunazo, así le llamamos a ese momento, que es como, oh, somos mapuches, esto es Sí, importante. mucha gente se cambió el nombre, o sea, el apellido, ¿cierto? Pasó en esa Claro. generación anterior, la de Sí, nuestros padres, que sí, se cambiaron el apellido, o lo negaron. Entonces, nosotros, claro, somos una generación que estamos como orgullosos, sentimos el valor de ese linaje, nos damos cuenta de la relevancia que tiene pertenecer a este pueblo y hacemos esta búsqueda. Y somos muchos los que estamos haciendo esta búsqueda, buscando a las familias, porque además son familias que están muy como desarmadas, producto de la guerra, del despojo y de la invasión. Las familias se desperdigaron. claro. Son montones de historias que conocemos de un hijo que se perdió y nunca más los vieron, un hermano que un día se fue y nunca más volvió, y se cambió el nombre, y las familias completamente como diezmadas. Entonces, esta generación hemos hecho ese trabajo de volver. Ese de trabajo de aprender. memoria también, que es un Sí. poco lo que, bueno, cuéntanos un poquito cuál es la mirada que tiene la editorial que ustedes han levantado, que también han trabajado textos que tienen que ver con la memoria, el mismo archivo que están construyendo. Sí, abrimos hace, ¿cuánto será ya? ¿2 años? Sí, 2 años abrimos la editorial Veranada. La veranada es como el trabajo comunitario que se hace en el verano. Los pueblos andinos tienen la veranada, que es cuando se sube arriba a la cordillera y, por ejemplo, en el sur es la recolección de los piñones, se llevan a los animales. Entonces, distintos pueblos comparten esta idea de la veranada, que es un trabajo comunitario que se hace en el verano. Y por eso le quisimos poner ese nombre, para honrar esos trabajos comunitarios, colectivos y que nos nutren para el resto del año, como que en el verano uno junta para lo que viene después. Ya llevamos 8 títulos. Partimos trabajando temas de memoria, efectivamente, pero ahora ya queremos abrir el área también de narrativa, de creación. Tenemos unos proyectos por ahí. Y la idea es poner como sobre la mesa las autorías indígenas. Ese es nuestro foco, las autorías indígenas. Escritura y autorías y memorias indígenas. Y con esa perspectiva de hacerlo desde adentro, que es lo que a nosotros nos motivó a hacer esto. Y Marilyn, ¿y eso implica que es para comunidades o son temáticas? Claro, hasta ahora hemos priorizado, las escrituras son indígenas, pero también, por ejemplo, acabamos de sacar un libro de fotografía de un fotógrafo de la frontera, que refleja toda la época de la frontera a las décadas que entró el Estado. Y claro, el fotógrafo no es mapuche, por supuesto, pero lo que va retratando, lo que va contando en ese registro fotográfico, que eran fotografías inéditas que se encontraron, son nuestra familia, pues, el pueblo mapuche en esa época de la frontera. Entonces lo que nos interesa son memorias, literatura, creación, historia y las autorías también, por darle un lugar especial a la autoría. Para en esta misma búsqueda que hacíamos el audiovisual, de que la idea es que nos podamos hablar nosotros mismos y no que otros nos cuenten la historia. Sí, claro. Es lo que nos mueve en realidad. Sí. Oye, ¿y cómo podemos conocer el trabajo de la editorial Veranada? Sí, tenemos su página web muy bonita, veranadaediciones.cl. Ahí está todo, tiene incluso las reseñas, está lo que va a salir, todo lo vamos poniendo ahí. También están las redes en Instagram, que también es Veranada Ediciones. Y ahí encuentran el material. Aparte de la página de la librería, Aparte de la también página. ustedes tienen catálogo en línea, ¿cierto? Sí, estamos en eso como hormiguita. En Veranada es más fácil porque son poquitos títulos. En la librería es un trabajo mayor.
porque yo cuando abrí la página era tan ignorante que imaginé que había un sistema mágico que uno abría la página y uno podía como ponerlo en el libro. Y me dijeron, no, es 1 a 1, esto es manual. Sí. Amiga, esto es manual. Sí, sí. Y así que ahí vamos, tengo así personas que van ayudando de a poquito, pero claro, tenemos demasiados libros. Yo creo que probablemente nunca van a estar todos en línea, no hay, Claro. no hay vida posible para lograr eso, pero igual nos esforzamos, ya tenemos casi 2000 arriba, que es nada en comparación a lo que hay en el local, pero... Y las redes de la librería son Librería Crisis. .cl. La página, claro, libreriacrisis.cl y las redes sociales Librería Crisis. Ya. @Librería Crisis. Muestra. Ella, no cosa sé que si te la conoces, conocí. ella es muy, muy seca. Esta es una argentina, ella viene del periodismo cultural, son como las que empiezan a hablar de este periodismo como el periodismo narrativo, como la crónica, empieza a crear perfiles. Y la primera obra que ella hizo fue sobre el descubrimiento de osamentas de detenidos desaparecidos en Argentina. Y ella hace una crónica sobre eso en el servicio médico legal y de cómo todo lo que pasa en relación a encontrar restos. Y tiene una sutileza, una lucidez, un amor también como escribe y como va contando, porque al final la crónica es un género que es como contar sobre los otros. Y ella lo hace eso con un amor, con un cuidado y con un manejo como perfecto de la pluma, así del lenguaje, como una muy limpia su escritoria en escribir y por eso es maravillosa. Y estas son perfiles, de hecho, son perfiles. Este me lo regaló, mira, mi hijo. Feliz Día de la Mamá. Hace 10 años, mira, hace 10 años atrás. Ahora ya no me hace regalos de libros. Sí, es muy buena ella, sí. Y esto es lo que estoy leyendo hoy día en la mañana. Este es mi libro de ahora, que también pertenece al género de la autobiografía, que esta es una música bien punky de Estados Unidos y es la historia con este fotógrafo, Robert Mapleson, creo que es el apellido, que bueno, murió de SIDA. Y ella aquí relata ese momento en que ella va a Nueva York, llega a vivir a Nueva York y cómo establece este vínculo súper como de hermandad con este fotógrafo, que después se convirtió en un artista súper mega importante y reconocido, y ella también en este momento no son nadie. Entonces, en esta búsqueda del género, como te decía, el género biográfico y de la autoficción, está... Oye, Marilena, cuéntanos un poquito por qué tú hablas de la autoficción, porque ya lo has nombrado varias veces, Sí. dice relato autobiográfico o autoficción. ¿Lo usas como sinónimo? Es que ¿Son distintos? Yo creo que son distintos, porque el relato más autobiográfico es como el testimonial, que el género testimonial igual tiene como sus claves de escritura. Por ejemplo, a veces se trabaja con otras fuentes para confirmar tu propio relato, o se trabaja siempre en primera persona, para de alguna manera dejar, tiene la función como también de declarar una verdad. O sea, la idea del testimonio es como que te crean de que eso es cierto. Esa es la idea del testimonio, y por eso que se usa tanto en las ciencias sociales. Por ejemplo, en la antropología se trabaja con testimonio, en las historias de vida. En psicología se trabaja también el testimonio, y en todo lo que tiene que ver con las políticas de reparación de derechos humanos, es básicamente en base al testimonio. Entonces el testimonio tiene un valor y una intención de ser verdad. En cambio, este género que a mí me encanta de la autoficción es más un híbrido, porque en realidad tiene un sentido de que lo que estás contando, pero no quieres que la gente crea que es verdad. No es relevante, importa, claro, no es relevante la verdad, si es verdad o es mentira. Y ahí se abre un mundo de posibilidades también, y yo lo encuentro súper potente, porque me parece que es la manera también que uno tiene a veces de cerrar ciclos, o cerrar historias abiertas, o cerrar dolores también. El testimonio, como es declarativo de una verdad y se usa mucho en situaciones, como en el caso de la violación de derechos humanos, para hablar de traumas y de grandes dolores, siento que la autoficción le hace el contrapeso y cierra eso, porque te permite también imaginar finales distintos que en el testimonio no podría hacer. El testimonio es lo que es y fue. Claro. La autoficción te permite de eso que fue convertirlo en otra cosa, y quizá cambiar el final y cambiar la historia y hacerlo... O sea, aunque los hechos no se modifiquen, se resignifican. Se puede, y está esa libertad para permitirte finales distintos. Sí.
y eso a veces es súper necesario. Oye, Marilén, con respecto a la escritura de mujeres de los últimos años, por lo menos en la región de Valparaíso, ¿cómo has visto todo ese movimiento? ¿Hay algunos referentes que te parezcan más relevantes, que quieras mencionar? No sé. Me encanta como ver que es tan diverso como la escritura de mujeres. O sea, yo lo miro a eso desde el lado como librera, ¿no? Porque tengo una librería y ahí yo recibo y me encanta ver la diversidad de materiales como que las mujeres están creando. Desde quizás la poesía, narrativa, géneros híbridos, y también hay hartas apuestas de autoedición o de ediciones pequeñas, y eso es hermoso, ver esa como diversidad. Yo siento que hay una diversidad maravillosa en este momento en la apuesta de publicación, porque en realidad uno no sabe cuánta gente está escribiendo, pero estamos hablando más bien de la publicación, de los que logran llegar al formato de libro. También veo muchas autoediciones, que entiendo que están los fondos, obviamente ahí hacen su trabajo, ¿no?, de apoyar estas publicaciones. Sí siento todavía que lo que tiene que ver con los grandes sellos editoriales que publican mujeres siguen publicando a las mismas, no se abren y son 4 o 5 y son como el estable, y son estos caminos más marginales que las escritoras mujeres van tomando para poder llegar a esto, a la publicación, efectivamente. Y creo que son más solidarias. Yo me acuerdo como, no sé, cuando era chica yo escribía y me acuerdo que gané una de estas cosas de la beca de la Fundación Neruda, que era un espacio súper masculino. Y me acuerdo de la librería cuando mi papá la abrió en los 90, que era súper masculino, era todo de hombres. Los que iban eran hombres, los poetas eran hombres, los escritores eran hombres, los libreros eran hombres, era un espacio súper de hombres. Y yo no sé si porque ahora yo soy mujer, entonces llegan más mujeres, quizás soy yo misma la que hace... Se han abierto también librerías de mujeres. Sí, pero ahora hay librerías de mujeres. Hace 30 años atrás no había librerías de mujeres, era puro hombre en un espacio que, claro, yo digo... Bien, me dio caleta de herramientas. Yo que pasaba tanta hora en esa librería, siempre con hombres, en su mundo, en su lógica, en sus maneras de relacionarse, sus competencias, que eso también me dio caleta de herramientas, como de pararme, ¿no? Pero me encanta ahora ver eso, que ahora hay librerías de mujeres, y no una, varias. Hay muchas escritoras mujeres, hay talleres de mujeres, nosotros hacemos talleres, editoriales de mujeres, y nosotros, por ejemplo, hacemos hartos talleres literarios. Y las talleres de literatura lo están llevando las mujeres. Las mujeres son las que están dirigiendo los talleres literarios, y las que participan en los talleres literarios son mujeres. Entonces la otra vez lo reflexionábamos, la última que hizo un taller ahí, la Daniela Catrileo, por ejemplo, decía, son puras mujeres las estudiantes, ya no pone ahí letras chicas, permitidos solo mujeres. Solo llegan mujeres, y es como... ¿qué pasa? ¿Será que las mujeres tienen más ganas de trabajar en lo colectivo, la escritura? ¿Tienen más ganas de poder intercambiar? ¿Tienen menos miedo a que las corrijan, les digan algo? No sé, pero eso es súper potente. Las necesidades también de poder expresar. Oye, Marilén, quiero agradecerte tu conversación. Aguanten la crisis, aguanten la librería Crisis. Te tenemos un regalito de parte de nuestra colectiva artístico feminista, Mujeres que leen mujeres, que hemos sacado adelante este proyecto para conocer el libro y la lectura en nuestra región. ¡Ay, qué hermoso! Y bueno, agradecerte nuevamente, y a nuestro equipo también acá que nos han acompañado. Muchas gracias por este Nutram. Nutram le decimos nosotros a la conversa así libre. Y esperamos ahí la película. El libro, la película, el guión, todo. La librería. La librería. Chao, gracias.